Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, por favor. Si no tiene una Biblia, no se preocupe, gracias. Ah, qué bueno, sí. Ahí está Corintios, casi enseguida después de los Evangelios, no está muy lejos de Romanos. Está Primera de Corintios, si me acompañan a Segunda de Corintios. Mi mensaje de la continuación de la semana pasada se llama Los valientes no volvemos atrás. Amén. Los valientes no volvemos atrás. Allí en Segunda de Corintios 4:8, hasta ahí llegué la semana pasada. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8 al 9. ¿Y cuántos me pueden decir amén porque ya llegaron ahí? Amén. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y la semana pasada leímos desde un poco, comencemos en el 8 nuevamente. Digo, en el 8 es el que les pedí. Y perdón, leamos desde el 7 nuevamente. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no que de nosotros, que estamos atribulados en todo. Sí, a veces, que estamos, mas no que angustiados. Podemos estar que atribulados a veces, pero no angustiados. O sea que en otras palabras, los hijos de Dios no debemos de estar como angustiados. Cuando llega el pueblo de Dios a la angustia, ya cruzó una línea donde el Señor nos dice que no podemos estar angustiados. Es cuando alguien está angustiado, es porque no ha entendido que somos vasos de barro, como leímos antes, y que la excelencia y el poder de Dios está en nosotros. ¿Sí o no lo acabamos de leer? Si el poder de Dios está en nosotros como debe de estar, porque nosotros lo hemos leído, lo hemos recibido y lo hemos creído. Y lo hemos creído, porque lo que yo creo, lo que yo leo, lo que yo almaceno en mi corazón y lo creo, eso es por lo que yo voy a caminar en la vida. Si yo me lleno de programas de televisión, de Netflix, ¿sabe que cuando viene la prueba, cuando viene el enemigo como ríos, yo voy a actuar y voy a reaccionar conforme lo que yo he metido a mi corazón a través de mis ojos? Yo leo la palabra o me la paso en las redes sociales, en el Netflix, en otros lugares donde no debo, como hijo de Dios. Viene la prueba, viene la tribulación, que nos quitaron el trabajo y nos sentimos como podemos estar, dice la Biblia, y empezamos a angustiarnos. La Biblia dice que podemos atribularnos, pero no angustiarnos. Pero cuando yo me atribulo, es ahí cuando mi disco duro se activa y me recuerda que yo soy un vaso excelente, lleno del poder de Dios. ¿Sí o no? Yo no lo digo, no lo dice la pastora, lo dice ¿quién? La palabra, lo dice Jesús, porque Jesús es la palabra y la palabra es Jesús. No lo digo yo, lo dice el libro de Juan, que en el principio, en Génesis, estaba la palabra Jesús con Dios, y la palabra era como Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Y si la palabra se hizo carne, ¿quién era esa carne? Jesús. Jesús es la palabra es Jesús, y esto siempre me lo van a oír. ¿Cuánto tiempo pasamos con Jesús al día? Porque yo determino qué es de lo que yo voy a llenar este vaso. La Biblia nos enseña de varias maneras que somos vasos de honra o vasos de deshonra. ¿Qué determina que yo sea un vaso de honra o un vaso de deshonra? Lo que yo pongo dentro de este vaso. Amén.
Lo que me llena, lo que llena este vaso va a determinar qué tipo de valiente yo voy a ser cuando venga la prueba, cuando vengan las malas noticias, porque van a llegar. Pueblo de Dios, no somos exentos de recibir malas noticias, no somos exentos de la tentación. Vimos ese en el minuto de meditación. ¿Usted cree que eso que son historias inventadas? No lo son. ¿Qué sucedió con un hombre que 40 años cuidó de su familia? Fue buen proveedor. Llegó la tentación, llegó, dice la Biblia, como ríos de agua viva. Perdón, como ríos, el agua viva es Jesús. Como ríos llegó el enemigo y en 5 minutos destruyó su matrimonio. Le destruyó la vida a él, le destruyó la vida a la esposa y a los hijos, porque ahora los hijos se los quitó el sistema. La esposa quedó mal de la cabeza por el resto de su vida. Él quedó sin matrimonio, sin esposa, sin hijos y quizás hasta sin trabajo, porque ahora lo metieron a la cárcel. Tuvo que afrontar penalmente esa situación también. ¿Está conmigo? Viene la tentación, los problemas van a llegar, las tentaciones van a llenar, pero ¿cómo reaccionamos y cómo nos guarda el Señor y nos previene de todo esto? Porque dice la Biblia que el Señor todo lo cambia, ¿qué? Para bien. A los hijos de Dios el Señor nos guarda, nos cuida, porque somos valientes y los valientes arrebatamos ¿qué? El reino de los cielos. Los valientes arrebatamos los reinos del reino de los cielos. Pero sigamos leyendo porque me quiero mover de este versículo. Dice: atribulados pero no angustiados, jamás angustiados, en apuros. Claro que a veces vamos a estar en apuros, pero no es el apuro, ¿verdad? El problema es que yo me quede en apuros del resto de mi vida y lo haga un ¿qué? Estilo de vida. Yo puedo estar en apuros ahorita, pero ahí es donde como valiente me acuerdo de las lecciones que a mí me enseñaron en el ejército militar. Cuando yo fui al conflicto de Bosnia y íbamos en convoys y veíamos hoyos en la orilla de carretera, no sabíamos si de ahí nos iba a salir un insurgente, un soldado enemigo y nos iba a disparar. Sí, íbamos un poco preocupados, sí, pero en mi caso yo iba segura porque yo sabía que mi vida estaba en las manos del Señor. Yo ya era cristiana cuando estuve en el militar, me convierto a Cristo y ahora les puedo decir, hubo momentos en mi vida en los cuales me sentí un poco atribulada, sí, ¿verdad? Pero entendí que no podía angustiarme. Nos sentimos en apuros. Sí, le voy a contar un testimonio. En una ocasión a mí me acababan, yo era una E4 especialista, es cuando te comienzan a dar responsabilidades y a prepararte para ser sargento en el militar. Y le voy a decir una cosa, llegó el día, estábamos en Bosnia estacionados, cuando a mí me promueven de rango de especialista a sargento, me ponen la insignia de sargento. Mi liderazgo inmediatamente no le importó que yo era un sargento nuevo. Dijeron, nuevo sargento, órale. Y me dan, antes íbamos en convoys por toda Bosnia, estábamos en Hungría estacionados, un país de paz. Pero era Bosnia donde entrábamos en conflicto, donde estaba el territorio hostil. Y entrábamos a Bosnia, hermanos, pero yo siempre iba atrás, siguiendo al commander, al vehículo comandante. Nosotros solo seguíamos, pero el sargento encargado, líder del convoy, él tenía la responsabilidad de nuestras vidas, porque el vehículo líder, ahí va el rango más alto. Y ese sargento, la vida de todos estos privaditos
nuestra vida estaba en las manos de ese sargento, porque si él se equivocaba, si él cometía un error, la vida nos podía costar. ¿Está conmigo? Llega el día que me promueven allá estando en Hungría. Me promovieron de E4 a sargento. Sargento, ya eres un líder. Y sabe una cosa, a mí me promovieron hoy, 3, 4 días después, me veo la lista y me dicen: sargento Luis, vas a comandar un convoy. Mira, hermano, yo sentí que dije: Padre mío, toda la vida yo iba atrás siguiendo. Los que seguíamos atrás, yo iba en medio del convoy, a veces atrás donde nos tocara. Pero cuando tú ibas en un convoy, tú no te preocupabas dónde tenías que dar la derecha, dónde tenías que dar la izquierda. Pero a veces cuando recorres un camino tantas veces, más o menos ya te lo vas conociendo, ¿sí o no? Cuando tú haces algo repetitivamente, comienzas a familiarizarte con eso. Y yo me había más o menos familiarizado con la ruta que siempre usábamos. Pero ¿cómo es a veces el enemigo? Que exactamente cuando te toca a ti algo, las cosas cambian. Y resulta que veo la lista y que me dicen: vas a liderar un convoy. Yo dije: Dios mío, o sea, la primera vez eres sargento nuevo, sabes que la vida de esos soldados depende de ti. Mira, hermano, gracias a Dios yo ya era salva. Y ya tenía un nivel espiritual donde había desarrollado una vida de oración en mi vida. Había aprendido a confiar, no como ahora, pero tenía un poco de nivel de madurez en mi crecimiento. Y yo le digo, hermano, yo me aterroricé secretamente. Y antes de que llegara mi combo, yo empecé a orar: Señor, guíame, ayúdame. Sé tú, yo le decía, sé tú el capitán de este convoy. Y yo mandé al Señor delante de mí. Y yo encampé ángeles y: Señor, dame sabiduría para guiar este convoy, porque esos soldados, si yo hago algo mal, olvídate, era algo, mucha presión. Llegó el día de mi convoy y pues salimos. Ahora soy yo la que llevo los mapas, ahora soy yo la que tiene que guiar todo el camino, lo sepa o no el camino, yo los tengo que guiar. Yo llevo los mapas, yo tengo el liderazgo, la vida de esos soldados depende de mí. Hermanos, yo llevaba mi chofer ahora, ya tengo chofer, ya me manejan a mí, ¿verdad? Yo ya no tenía que manejar. Y yo voy sentada en la cabina porque tengo que ir poniendo atención. Llevo el radio y en el radio me oían todos los 15 vehículos que iban detrás de mí. Eran bastantes trocas grandes. Y salimos en el convoy, hermanos, todo 1 hora, todo bien. 2 horas, gracias a Dios, todo bien. Pero cuando llegamos a una ciudad que siempre la atravesábamos, ya más o menos yo me familiaricé con el camino. 2 horas, 3 horas, comencé a sentir un poco más de seguridad. Y yo orando, todo va a estar bien. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que llegamos a una de las ciudades que cruzábamos. Era la única ciudad, una ciudad muy grande. La atravesábamos, salíamos y seguíamos el camino. Cuando llegamos a esa ciudad, hermanos, el camino, cuando entramos a la ciudad, el camino estaba bloqueado. ¿Usted sabe cómo me sentí? Porque ahora yo no sé, aunque aparentemente eran policías de la ciudad, usted no sabe si son gente disfrazada. Ya nosotros, uno no peleaba con soldados de uniforme, peleábamos con gente sin uniforme, que pueden ser niños, mujeres, hombres. Y hermanos, cuando yo vi el camino bloqueado que siempre tomamos, que todos mis convoys donde yo era seguidora, nunca nos habíamos desviado. Y aquí llego ahora la sargento Luis,
y el camino bloqueado, y nos empiezan a decir que teníamos que tomar un detour. No sabíamos si eran gente disfrazada de policías, no sabíamos, bueno, yo, ¿verdad? Porque yo era la encargada, la que tenía que tomar las decisiones. Hermanos, yo me puse a orar y a pedirle al Señor que por favor, me ayudara y me guiara. Hermanos, no me quedó otra más que desviarme, y al desviarme yo, las 15 vehículos tuvieron que seguirme. Pero le voy a contar un testimonio. Yo no sé cómo, porque no había indicaciones. Si usted aquí en México lo desvían, o en Estados Unidos usted lo desvían, y va a haber letreros que le van marcando cómo regresar, sí o no. Allá no había eso. A nosotros nos desviaron y no nos dejaron meternos cerquita, nos desviaron muy lejos. Y yo empecé a orar y yo le decía: Señor Jesús, solo te pido que mi primera misión salga bien. Tú eres el capitán de esta misión, tú eres el que nos guías. ¿Y cuántos saben que el Señor dice: clama a mí y yo te responderé? Y dice: hasta ahorita yo no he visto un justo desamparado en ninguna forma, y ni su simienta que mendigue pan. Y nos fuimos, hermano, yo no sé cómo, porque pierdes la noción de la dirección, porque nos desviaron tan lejos que yo empecé a hacer vueltas, nomás por puro sentir, le voy a ser honesta, y mis 15 vehículos siguiéndome, y cada vehículo llevaba 2 soldados en cada vehículo, 30 personas debajo de mi liderazgo. Yo empecé a guiar, hermanos, yo le voy a ser honesta, nadie lo sabe, pero por dentro yo iba temblando, y aunque usted no lo crea, parte de mí iba sudando, pero al mismo tiempo clamando y pidiéndole al Señor que me ayudara, porque si algo le sucedía a mis soldados, eso iba a recaer sobre de mí. Yo me fui, empecé a hacer vueltas, derechas y izquierdas, y yo no sé cómo, hermano, yo le voy a ser sincera, yo no sé cómo lo hice, pero sí sé quién lo hizo. No sé cómo, hermanos, después de como 1 hora de manejar y vueltas, y yo nomás, la verdad sí creo que fue el Señor y el Espíritu Santo, no lo creo, fueron ellos. Cuando de repente, hermanos, hagan de cuenta que vi la luz. No sé cómo, de repente, por pura gracia, por puro milagro, por puro misericordia de Dios, de repente volvimos a entroncar en el camino, la carretera, y yo me quedé. Usted no sabe, yo quería gritar, yo quería alabar al Señor, quería glorificarlo, porque como por 1 hora nos desviamos, y ellos pensaron: ay, la sargento, miren cómo nos trajo de regreso al camino. Llegaron y contaron, y la sargento Luis, hermanos, yo sinceramente le di la gloria a Dios, porque lo que ellos no sabían es que no fui yo. Nunca hice nada, fue el Señor. Por eso Él dice: clama a mí. Y nosotros como valientes tenemos que saber, porque toma valentía hacer lo correcto, toma valentía hacer lo íntegro, toma valientes haber dicho no al enojo y haberte retirado a tu cuarto. Y ahorita ese varón, ese hombre tendría a su esposa, a sus hijos, tendría su prosperidad, y esa familia que tanto había cuidado por 40 años, ¿sí o no? Toma valientes creerle a Dios en su palabra. Y ya hay tanta palabra, pero quiero terminar rápidamente de leer. Dice que estamos perseguidos, mas nunca estaremos, ¿qué? Desamparados.
La Biblia nos dice en muchos lugares que Él nunca nos dejará y nunca nos abandonará, jamás lo hará, hermanos. Y nosotros necesitamos levantarnos como valientes, no solamente nuestra vida para pelear contra todos los dardos de Satanás, de nuestro enemigo que viene a nosotros todos los días, sino toma valentía para decir: yo busco primero el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás se me da por añadidura, porque un valiente no camina por lo que mira, un verdadero valiente camina por lo que sabe, camina por lo que ha escuchado y la palabra que ha grabado en las tablas de su corazón, en las tablas de su mente, en su vida, en todo tiempo, porque un verdadero valiente pasa tiempo con el Señor todos los días, ya sean 15, 20, media hora. Sin Él nada podemos hacer, hermanos, sin Él no podemos sobrevivir. Dice: a veces estaremos derribados, pero no destruidos. Escucha, nos vamos a caer, sí, 70 veces que era el gusto, pero jamás estaremos, ¿qué? Destruidos. Y yo le digo al diablo: mira, diablo, si no me destruiste antes de Cristo, mucho menos lo vas a hacer ahora. 3 meses antes de que yo viniera a Cristo, fue aquel día que iba yo manejando un tráiler militar en Alemania. Pisé hielo en aquella montaña en Alemania y mi camión voló al precipicio. Y cuando mi camión voló, y usted me ha escuchado mi testimonio, cuando mi camión vuela en esa montaña, ya cayendo a una muerte seguro, yo grité con todas las fuerzas de mi corazón en inglés: Jesus. Y en ese momento la mano de Dios, porque yo no vi nada, pero estoy segura que fue su mano, fue como una mano gigante, golpeó mi tráiler y me mandó de regreso al camino. Y le digo una cosa, la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Yo no sabía, yo clamé para que cuando yo muriera fuera Jesús esperándome. Pero ¿cuántos sabemos ahora que el plan de Dios no era que yo muriera aquel día, que yo muriera aquel día? El plan de Dios era levantarme como una valiente para tiempos como estos, como lo hizo con Esther, como lo hizo con Josué, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Débora. Para eso somos llamados varones, mujeres, para tiempos como estos, para ser ese Josué, para ser ese Moisés, esa Débora, esa Esther, hombres valientes que no nos avergonzamos del Evangelio, porque sabemos que el Evangelio es poder de Dios. Entonces, destruido un hijo de Dios jamás. Hay reglas de las cuales un hijo de Dios no puede estar en estas condiciones. Número 1, no podemos estar angustiados. Número 2, no podemos estar desesperados, en apuros, sí, mas no desamparados. Sí, nunca un hijo de Dios debe de estar angustiado, desesperado. Dice: perseguidos pero nunca desamparados. Número 3, jamás podemos estar desamparados. Perseguidos, el diablo nos va a perseguir por el resto de nuestras vidas. Que pueda tocarnos es diferente. Un verdadero valiente trae la armadura puesta diariamente, no de vez en cuando. Todos los días antes de salir de su casa usted se pone la armadura de Efesios 6:10, porque un soldado no puede ir a la guerra sin su uniforme. Cuando nosotros salíamos en convoy, hermanos, si usted se quitaba su casco o su chaleco y lo veía algún sargento o alguien, se metía en muchos problemas. Era un delito que cuando usted salía de la base no eran bases militares, eran tiendas donde vivíamos, campamentos, y había un perímetro rodeado, cercado. Cuando usted salía de ahí, usted tenía que tener todo su uniforme puesto. Y si yo como sargento veía un soldado sin el casco manejando, porque iban dos,
y el que iba a un lado a veces se quitaban el casco. Mira, hermanos, si los callamos, les teníamos que dar el castigo de un artículo 15, los bajábamos de rango y perdían dinero porque es un rango menos. Se les castigaba. ¿Por qué? Porque si usted está en un lugar de conflicto, usted no puede estar sin su armadura. Y teníamos que tener el casco, que ahora es el casco de la salvación. Teníamos que tener puesto el chaleco, ese que nos ayuda, no contra balas, pero sí por lo menos te salva la vida, amén. Que no era contra balas, pero sí entraba menos profundo la bala. Teníamos el LBC, que era el cinturón donde iban esas donde se guardan las balas, magazines, las cositas esas que llevas extra de balas, los cargadores, muchos ahí metidos en tu cinturón, tu cantina con agua. Era un delito si usted no llevaba agua en su cantina. Teníamos que los sargentos revisar a nuestros soldados antes de salir, que llevaran agua, porque a muchos se les hace fácil, a los jóvenes, y no llevar agua era algo muy importante. Tenías que llevar tus cantinas llenas de agua, todas, la cantinflora, ¿qué dije? Cantina. Es que en inglés es two cantines. Cantinfloras, 2 con agua, tus, ¿cómo dijiste? Cargadores en el cinturón. Hermanos, si estábamos en conflicto de desierto, teníamos que usar botas color cremita, pero en ese lugar eran botas negras, las botas de soldado. Usted no podía ponerse botas vaqueras, ni botas más bonitas y más fancies, más femeninas, para que no nos viéramos igual todos, que ese era el propósito del militar, que el hombre y la mujer no se distinguiera, porque el army decía, aquí no hay distinción, aquí no hay hombres ni mujeres, aquí son soldados todos, y todos el mismo tipo de bota, eran botas negras. Y hermano, y salíamos a la misión cuando fuimos nosotros, porque llevábamos cargamento para Bosnia. La misión de mi unidad, escucha esto, era muy importante. Por eso los convoys eran tan importantes, porque nosotros éramos mi unidad, éramos la unidad que llevábamos toda la munición para Bosnia, a los campamentos americanos. Nosotros íbamos cargados a veces de pura munición, a veces íbamos cargados de los MRI, son esas cajitas de comida que comen los soldados. Le echas agua, ¿verdad? Y quiebras el y se calienta el agua y te calienta la comida, padrísimo. Hubo un tiempo que me encantaban, nos cambiaron y ya no me gustaron. Nos cambiábamos, yo tengo tuna, ¿qué tú tienes? Yo tengo esto, albóndigas, y nos cambiábamos por lo que más nos gustaba, disfrutábamos. A veces íbamos cargados de pura comida. A veces, hermano, una unidad nueva iba a entrar a Bosnia y otra unidad se iba de regreso a Estados Unidos. Parte de nuestro trabajo era que todas nuestras trocas iban cargadas con todo el equipo de oficinas. Llevábamos Humvees, llevábamos tanques de guerra atrás, llevábamos todo el cargamento de esa unidad, porque llegaban a Hungría en el tren, después de que fueron en el mar, llegaban en trenes, nos los cargaban en nuestros vehículos y entrábamos con vehículos militares y todo lo que era para la unidad, incluyendo todo lo administrativo, muebles, todo. Nosotros metíamos la unidad, nos quedábamos ahí 1 o 2 días para que nos cargaran todo el equipo de la unidad que ya iba de regreso a casa. Entonces, si se da cuenta usted, nuestra misión era muy importante, porque a veces llevábamos munición, imagínense si nos interceptaban, a veces llevábamos pura comida. Está conmigo, nosotros éramos los que proveíamos
a la gente que se le decía downrange, que estaban allá abajo ahora sí que en las áreas calientes, nosotros metíamos y sacábamos todo. Entonces eran misiones muy importantes. La vez que a mí me dieron esa primera misión y llegamos a Bosnia, hermanos, nadie sabe que yo me aparté, tiré rodilla y agradecí al Señor por haberme ayudado a llegar sana y salva con todos mis soldados. El regreso fue más fácil, ya regresamos, no hubo ningún contratiempo, regresamos, llegábamos a nuestro campamento y lo primero que hacíamos después de estacionar vehículos y todo era quitarnos todo, porque te dolía hasta la cabeza de traer ese casco toda la vida puesto, día y noche. Llegábamos, nos quitábamos el casco, el chaleco y nos quedábamos en puro uniforme, porque era un lugar seguro. Ese lugar seguro tiene que ser tu casa. Ese lugar que está rodeado de ángeles, donde habita el Espíritu Santo contigo. Tu campamento de seguridad tiene que ser tu casa, donde hay ángeles encampados, donde la presencia del Señor habita contigo, donde tú llegas y ese lugar donde tú llegas a la paz, a donde está el Señor. Cuando usted salga de su casa, la guerra debe de estar afuera, no en tu casa, jamás en la casa de un valiente. Amén. Entonces dice la palabra que estamos derribados pero no destruidos. Sí, 70 veces puede caer el justo, pero jamás se va a quedar abajo tirado. Un verdadero cristiano no puede estar derribado como estilo de vida. Nunca, hermanos. Dice, perseguidos, no desamparados, dice, y en el 10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que morir a la carne y tomar nuestra cruz diariamente. ¿Sí o no dice eso la Biblia? Porque un valiente toma su cruz diariamente. ¿Qué significa eso? Diariamente tengo que dar buen testimonio con mi vida. Diariamente tengo que trabajar en hacer la voluntad de Dios. Diariamente tengo que esforzarme en caminar en el propósito de Dios para mi vida. Diariamente tengo que saber y dejar las cosas que a Dios no le agradan en mi vida, o las cosas que a veces hago y no debo de hacer. Me enseñaba nuestro profesor de leyes ayer en la escuela. Estoy estudiando para abogada los sábados. Y decía mi profesor, hay un delito que se llama omisión. ¿Qué significa omisión? Omisión es todo lo que usted no hace. Usted va a cometer un crimen y yo lo sé y no hago nada para detener ese crimen. A mí me acusan por omisión. ¿Por qué? Porque pude haber detenido el crimen y no lo hice. Y me van a acusar por omisión. Es un delito. En el mundo espiritual hay cosas que debemos hacer y no las hacemos, y es un delito espiritual porque el diablo está pendiente a ver qué hacemos y qué no hacemos. Amén. Y a veces somos culpables por omisiones, que llevo una semana sin orar, sin leer la palabra y quiero sobrevivir al mundo espiritual, hermanos. No. Pero también a veces hacemos cosas que no debimos haber hecho, ¿sí o no? Y como valientes tenemos que reconocer cuando entramos cruzamos la línea y ya entramos en peligro. Señor, necesito regresar a ti, porque lo único que yo tengo es mi relación contigo y no puedo destruir eso, porque cuando la relación se acaba, se rompe, lo único que te queda es el título de cristiano. Y andamos dando mal testimonio, andamos todos destruidos, caídos, derribados. ¿Y usted cree que otros quieren ser cristianos cuando nos ven a nosotros que nuestra vida es un desastre? Que no tengo ni para comer,
ni para mis hijos, ni para mi familia. Y yo no sé, pero a mí la palabra me dice que la Biblia a mí me enseña que Él no deja a un justo desamparado, ni a nuestra simiente que mendigue pan, ¿sí o no? ¿Sabe cuántos milagros he visto aquí, sobre todo en Estados Unidos? De trabajos a gente que no tenían los títulos, requerían un título y no tenían nada, y Dios les dio ese trabajo. ¿Sabe por qué? Porque puede. ¿Y sabe por qué más? Porque quiere. ¿Y sabe por qué más? Porque Él es Dios. Amén. Y si Él es Dios, Él hace lo que Él quiere, como quiere, cuando quiere, a la hora que quiere. Y para Él no hay imposibles, hermano. Para Él no hay imposibles. Porque al que cree que todo nos es posible. Para el que es valiente y se esfuerza, todo nos es posible. Amén. Quiero que me acompañen a ahí estamos. Quiero que me acompañe a Josué 1:9. Josué 1:9. Y cuando llega ahí, dígame amén, porque hoy sí quiero avanzarle. Amén. 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 Josué 1:9. Mire lo que dice la palabra. Ya estamos todos ahí, dice. Quiero que lo lea conmigo, por favor, en voz alta. Es hermoso cuando leemos la palabra en voz alta, es cuando oímos la palabra y nuestra fe crece. Y dice, ¿están ahí? Mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. Hagamos una pausa ahí. Mira que dice el Señor, mira que te mando. Escucha, hermano, ser valiente no es si tú quieres o no. Ser valiente es un mandamiento de parte de Dios. Ser valiente, hermanos, es una decisión que tú tomas. Ser valiente es una actitud que viene del fundamento de nuestra fe y lo que hemos aprendido, que el Señor nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar, que estará con nosotros todos los días de nuestra vida, que Él irá con nosotros donde quiera que vayamos, que más grande Él es en mí que el que está en el mundo, que si Él por mí, ¿quién contra de mí? Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ser valiente es el fundamento de lo que yo sé, de lo que yo creo, el fundamento de lo que yo soy, porque tú eres lo que es tu fe, lo que tú eres es lo que tú vas a hacer, lo que vas a caminar, cómo vas a actuar, cómo te vas a comportar. Nosotros somos el fundamento de nuestra fe, y a mí mi fe me dice que Él conmigo, ¿quién contra mí? Más grande es Él, nunca me deja. Entonces, ¿por qué temor si Él ya dijo que Él no me dio espíritu de temor? Él no te dio espíritu de temor, mas Él te dio ¿qué? Poder, amor, dominio propio. Ya te delegó, hermanos. Dios es poder infinito, Él es todo poder, y Él te ha delegado a ti y a mí poder. No estás dejado como alguien que no tiene un Dios, o como aquellos que tienen a Buda o a Alá o a otros dioses que están muertos y tienen tumba. Él no tiene, Jesús no tiene una tumba. Y el verdadero poder viene de aquel y del único Dios que resucitó, y podemos decir que la tumba está vacía. Amén. Y si Él resucitó, porque el Espíritu Santo que le resucitó a Jesús es el dunamis, el poder que ahora está en ti, y todo soldado se le ha dado poder. Cuando a mí me hicieron sargento, a mí me delegaron ¿qué? Poder y autoridad. El rango que me quitaron y el nuevo que me dieron me delegó la autoridad que me daba mi rango como soldado. Y cuando me dijeron, sargento, vas a un convoy, aquí está tu
tu arma. Esa misión y esa arma me dieron poder. Un policía tiene autoridad porque la charola que porta le da la autoridad, pero el poder está en su arma y el permiso que se le da de arrestar gente y de dispararle a la gente si él está en peligro. Amén. Hay dos cosas que se nos dan: poder y autoridad. Y Dios, Jesús, el Espíritu Santo, Jesús a través del Espíritu Santo ya nos delegó autoridad. Desde el momento que usted le dijo: Señor, heme aquí, sé tú mi único y verdadero Salvador, a usted ahí le dieron una charola como hijo de Dios. ¿Sí o no? Amén. Usted ya tiene autoridad como hijo de Dios para disponer de todo lo que está escrito en esta Biblia. Todo lo que está escrito en esta Biblia se te ha dado autoridad y lo puedes usar. ¿Cuál es el poder? Cuando se te dio el Espíritu Santo, dunamis, poder, al Espíritu Santo dice la Biblia: y recibirás poder. Recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre mí, sobre ti, sobre Mua. Amén. Hemos recibido autoridad como hijos de Dios. Es una charola de hijo, no de hijastro, no de sobrino. Tú no eres sobrino, tú no eres primo cercano, lejano. No, mi amor, no, mi hermano, hermana. Ustedes somos hijos de Dios. Dice: yo te engendré hoy, mi hijo eres tú. Ese me lo recuerdo todos los días. A veces lloro de recordar quién es mi padre. Yo no sé por qué me eligió a mí, pero le doy gracias porque lo hizo. ¿Quién era yo? Todos decían que yo nunca iba a hacer nada. Mucha familia me dijo: nunca vas a hacer nada, nunca vas a llegar lejos. Mi papito me comparaba: mira, mi hijita, tan bonita Claudia, ojalá estuvieras como ella. Y no sabía que me lastimaba, pero mucha gente nos hizo creer de niños: mira, tu papá, tu mamá te abandonaron. Y nos sentíamos poca cosa porque papá y mamá a lo mejor no estuvieron ahí. El mundo nos quiso hacer creer que nunca íbamos a hacer nada, que nunca íbamos a lograr nada. El mundo trabajó duro conmigo, pero lo que el diablo no sabía es que Dios tenía un futuro para mí, que mi Cristo había muerto y que me había marcado desde que Él me hizo en sus manos y me depositó en el vientre de mi mamá, que era una sirviente en la familia de mi papá, y muchos la menospreciaban y nos menospreciaron a mí y a mis hermanos porque éramos hijos de la sirvienta. Pero ahora nadie tiene lo que yo tengo. Las bendiciones que Él me ha dado. Ahora todos mis primos que algún día me despreciaron, todos quieren ser hasta mis hermanos. Y yo los amo y los acepto. Porque eso es lo que hace el amor de Jesús. Cubre multitud de ofensas y multitud de pecado y el pasado. Y quiero que reciban a Jesús y tengan lo que yo tengo. Amén. Pero el mundo trabajó para condicionarnos y decirnos o hacernos creer que no podemos, no sé. Pero yo te digo una cosa: cuando Él llega a tu vida, ni el diablo te puede tocar. Yo recibí a Jesús 3 meses antes del día que mi camión voló en esa montaña. Y Jesús me dijo: si tú no me hubieras recibido el día que lo hiciste, tu camión verdaderamente hubiera caído al precipicio. Pero todo lo cambió una decisión que yo hice. Y esa decisión me había dado una marca, las arras del Espíritu Santo que decían: ahora ella es hija del Altísimo, por lo tanto Satanás ya no la puedes matar, ya no la puedes destruir, ya no la puedes tocar. Y intervino el Señor y me cambió todo mi futuro. Aquí estoy.
por una decisión que yo tomé de abrirle mi corazón al Señor. Ahora tengo autoridad de hija y tengo el poder de la llenura del Espíritu Santo. Cuando oro por enfermos y sanas, sé bien que no soy yo, sé bien que yo solo soy el burrito que Dios usa, porque eso somos. Jamás vamos a permitir que el poder se nos suba a la cabeza, porque entre más muero yo a Silvia Luis, más crece Él en mí. Pero tenemos poder, hermanos, poder para cambiar nuestras situaciones, a nuestras familias, para que el diablo nos devuelva lo que nos ha quitado, lo que nos ha robado. Podemos, sí, pastora. Podemos, pastora. Sí, sí se puede. Sí se puede. Pero tenemos que levantarnos como esos valientes, diariamente recordarlo, porque a veces te despiertas y las cosas empiezan mal y ay no, y recibes lo que el diablo te avienta una pelota y ay, así va a estar mi día. No, heck no, hoy no, Satanás. Que empieza mal tu mañana, hoy no, Satanás. En el nombre de Jesús retomo mi día. No es tu voluntad sino la de mi Padre, y mi Padre dice: vivirás y no morirás. Mi Padre dice que me da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy no, Satanás. Mi Padre dice que me da gozo, y el gozo de mi salvación es mi fortaleza. Por lo tanto yo me gozo. ¿Que por qué te quedas despierto toda la noche? No dice que Él no duerme ni despierta, Él no duerme ni descansa. ¿Qué hace usted despierto? ¿Qué haces despierto haciendo que hasta los pelos se nos caigan? Yo a veces me he desvelado haciendo tareas y estudiando para esa clase de derecho. A mí me toca estudiar mucho más que mis compañeros, porque yo estudié en Estados Unidos 40 años, carreras, y ahora aquí a veces un nivel de lenguaje. Ayer el profesor nos dio una definición y la leía y no la entendía, y luego se le ocurre preguntarme a mí y yo es que la escribí pero no la podía comprender porque el lenguaje era un poco más complicado a mi nivel de español. Amén. Y tuve que decir con mucha vergüenza: es que no puedo, no sé. Y Dios me ha dado tanto favor, es el mejor profe que tengo, que después me explicaba y me volvía, ya ahora sí ya la agarró Silvia. Yo, sí, profe, pero él sabe que yo estudié allá. Pero le digo una cosa, hermano, me toca esforzarme más, me toca estudiar más. Yo veo que mis compañeros a veces ni estudian. Y yo sí, yo quiero ser lo mejor, porque los hijos de Dios tenemos que ser los mejores estudiantes, los mejores empleados. Donde quiera que vayamos tenemos que ser excelentes, ser mejor en todo. Y la gracia de Dios se activa, y cuando menos sientes te promueve, te da más, te bendice más. Amén. Amén. Quiero que me acompañe y vayamos leímos Josué 1:9. ¿Sí? Rápidamente, no lo terminamos, ¿verdad? Y dice, ¿sí? Y algo que quiero terminar este versículo es donde dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Entonces, Él va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. Nomás no vaya al antro. No se va a meter a una boda y empieza a chupar, porque ahí no va contigo. No se vaya usted a meter a una trifulca, ¿verdad? Porque ya no somos Juan Camané y el que más cachicle baila tango y tiene viejas de a montón. Ya no hay Juan Camané en el reino del Señor. Ya no quiera ir allá a ver una trifulca y dice: pues se le activa el viejo hombre, ¿no? Y quiere ir a demostrar que todavía las puede. No, hermanos, ahí no va el Señor con nosotros, amén. Ni a un antro, ni a un bar. No. Ya no entramos a esos lugares. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene la luz con las tinieblas? Si yo soy luz, ¿qué leímos el miércoles? Que no decía la Biblia, ahora somos la luz
del día. Somos la sal del mundo. Y también decía, somos la luz del día. Amén. Entonces, ¿qué tiene la luz con las tinieblas? Dice, así dice la Biblia. ¿Qué tiene la luz? Usted no puede ir a meterse a un lugar de tinieblas, al menos que el Señor lo mande. Si no, para allá ni para, ni mire, voltearse para otro lado, amén. Porque si venía de ese lugar, de ahí lo sacó Dios, menos quiera asomarse, acercarse, huya de esos lugares, amén. Ahora sí, acompáñame a 2 de Timothy 1:7. Comenzamos en el 1:7. Cuando llegue ahí a 2 de Timoteo, y ya voy terminando por este día. 2 de Timoteo 1:7. Dígame cuando esté ahí. Y mire lo que dice la palabra, por si no se había convencido. Dice, léalo en voz alta conmigo. Porque no nos ha dado Dios, ¿qué? Espíritu de cobardía. Un segundo. No lo puedo dejar pasar. En el reino no puede haber cobardes. Ay, fue sin querer, Espíritu Santo. Me gustó. Voy a empezar a usarlos. El Señor no nos dio espíritu. Otra Biblia dice, otra traducción, otra versión dice, no nos dio espíritu de temor, pero esta versión dice de cobardía. Me encantan las dos. Si no me dio espíritu de temor, y si Él no nos dio espíritu de cobardía, ¿qué hace usted siendo cobarde? ¿No lo hace pensar? Hombres y mujeres por igual. ¿Qué hace usted siendo cobarde? ¿Qué hace usted preocupándose? Porque preocuparse es normal, pero ya que pase más de 1 hora y lo haga usted ya un estilo de vida, la preocupación es un cobarde el que vive de esa manera en Cristo. Si Él no te dio cobardía ni temor, ¿qué hace usted temiendo? ¿Qué hace usted siendo cobarde? Pásale una hoja al hermano. Por si quiere tomar. Sí, ya tiene. Ajá. Él no nos dio, y sigamos ahora sí, pero ahí tenía que hacer una pausa. Él no nos dio espíritu de cobardía, sino nos dio ¿qué? Nuevamente, ¿qué nos dio el Señor? Poder. Vemos cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué dijo el Señor? Cuando venga el Espíritu Santo, vendrá ¿qué? Poder sobre de ustedes. Y aquí no lo confirma. Por eso el Señor no vino a predicar muchas cosas, vino a predicar pocas cosas, pero una y otra, porque conocía a los mexicanos mejor que nadie. Somos tan duros a veces de agarrarla, ¿sí o no? Y dice, se los digo aquí, se los digo acá, y se los vuelvo a repetir de miles maneras, a ver si lo agarran, a ver si lo creen, a ver si lo entienden. Él no nos dio espíritu de cobardía ni de temor. Él nos dio ¿qué? A Dunamis, que es poder. Al Espíritu Santo, que es poder. Y sigamos leyendo. Y dice, nos quedamos ahí en el versículo 7 y dice, sino de qué poder, de amor. ¿Por qué el Señor permitió que el amor quede junto al poder? Porque número 1, Dios quiere que sepas que tú tienes poder. Él quiere que nosotros nos empoderemos para pelear contra los dardos de Satanás, porque el diablo anda como león rugiente buscando a los hijos de Dios para matarlos, robarlos y destruirlos, ¿sí o no? Pero el Señor, ¿cree que no lo sabe? Por eso nos quiere dar poder para pelear contra todo eso. ¿Y por qué después amor? Porque una vez el Señor me dijo, hija,
La única manera que el diablo no te puede vencer es cuando tú amas a tus enemigos. Cuando los brujos que se vienen contra ti, que me sucedió en El Paso, se me vinieron satanistas. Literal, caminaban sobre mi techo y yo los oía y salía corriendo, dejaba la puerta abierta y empezaba a oír los pasos y salía corriendo y no había nadie. ¿Por qué? Porque hacen viajes astrales y tuve muchos ataques de ese tipo y Dios me mostró, me enseñó a pelear y yo doblaba rodilla, literal, a veces lo sentía como llegaban en las noches y el Señor me decía, levántate, y yo, yo estoy muy cansada, y Él me decía, te digo que te levantes, y me levantaba y yo decía, Dios mío, ¿qué es eso? Literal, yo sentía los espíritus humanos y me decía el Señor, predícales, porque son almas engañadas por Satanás. Y ahí me tenía predicándoles, yo muerta de miedo. Esto es cuando empecé a experimentar eso por primera vez. Ahora son pan comido, no porque quién soy yo, no me creo mucho, es porque sé quién es el que está en mí, sé de dónde viene el poder que hay en mi vida y la autoridad que Él nos ha dado. Y a veces, hermanos, peleamos contra cosas invisibles que si Dios le abre los ojos se muere de susto. Yo al principio, usted no tiene idea, yo me moría de susto, pero la fortaleza venía de parte de Él. Él me cuidó, me guardó, me entrenó, me discipuló y me enseñó contra eso. Y aquí estoy, fui a Irak y aquí estoy para mostrar la camiseta de todo eso que viví. Porque más grande es Él. Puede venir Satanás mismo, pero cuando tú estás en la luz, no hay nada que Él pueda contra ti, porque no hay nada que Él pueda contra nuestro Dios. Él es todo poder. Él es el único y verdadero Dios. Dice la Biblia, fuera de Él no hay otro Dios. Hay dioses con D chiquita, pero con D grande solamente hay uno, nuestro Dios. Amén. Amén. Así es que, y ya mero, sigamos bien. Entonces, aquí terminamos, no nos dio espíritu, sino de amor. Tenemos que amar a los que nos hacen daño, tenemos que amar a los brujos, tenemos que amar a los satanistas y llorar por ellos, y jamás podrán contra ti. Y en ese tiempo fue cuando el Señor me dijo, ámalos, perdónalos y llora por ellos. Y lloraba, Señor, te pido por esos satanistas, por esos brujos, y nunca pudieron destruirme, porque el Señor me dijo, un gran secreto no es secreto porque lo enseña la palabra, pero hay que enseñarlo, hay que hacer que el pueblo de Dios lo sepa. Y me dijo, contra el amor ni Satanás puede. Y Dios me ponía amor hasta las lágrimas por ellos, y nunca pudieron destruirme, nunca. Me gané a una de ellas en otro cuerpo, venía desde Ecatepec en Veracruz. Ecatemaco, una bruja desde Ecatemaco, su cuñada se congregaba conmigo y desde allá se salían y se le metían a ella. Y un día, haciendo liberación, se me revelaron y me decían, no, ya no nos hagas daño. Y yo decía, ¿quién les dijo que vinieran? Esto es al poco tiempo que ya sabía de espíritus humanos. Yo no las llamé, no, me decían, es que tú eres diferente. Así me decían, tú eres diferente a los demás cristianos. Me decían, tú no eres igual. Y las dos supuestamente recibieron a Jesús después de que les mostré el verdadero poder. Él. Y la segunda se convirtió de verdad, lloró y me dijo, ¿qué hago cuando regrese a Veracruz? Yo le dije, busco una iglesia cristiana, porque no es fácil salir de esos niveles, al menos que el Señor Jesús la saque. Y antes de irse me dijo esto, cuídate, porque mi hermana trae una misión de parte de Satanás para matarte. Mira, hermano, a veces yo iba manejando y la sentía atrás, pero yo ya había perdido yo temor. Al principio sí, Dios me enseñó, porque tomé ese poder, Él me fortaleció, Él me enseñó, Él estaba conmigo y me dijo, no temas, yo estoy contigo. Yo no sabía que era un proceso de entrenamiento. Y mira, hermano, a final de cuentas fueron derrotadas, una se convirtió, yo no sé, y yo estuve clamando por ella, que Dios de verdad la sacara de eso. Cuando regresó a Veracruz,
no sé dónde está, pero ella sí lloró, ella se arrepintió de verdad y me dijo, cuídate. Me decían, es que tú eres diferente, así me decían a los demás cristianos, porque cuando tú tienes la luz de Jesús, hasta el diablo lo reconoce. ¿Por qué creen, hermanos, que yo temor tengo de volver atrás? Y ni para tomar impulso, temor tengo. Otra bruja de Fort Bliss en el cuerpo de una ovejita mía, compañera de trabajo, se le metía. Y cuando le hicimos liberación, la bruja me dijo, yo no sabía, yo pensaba que era liberación de demonios y no podíamos, sino yo, Señor, muéstrame qué es esto, no sé qué es. Y de repente oí la voz del Señor audible que me dijo, es la bruja de ahí del gimnasio, Blanca. Y volteé y le dije, ya sé quién eres Blanca. Y me contestó a carcajadas, ja, ja, ja. Hasta ahorita te das cuenta, estúpida. Así me dijo. Y hacer liberación, pero ahí, hermanos, si usted no tiene el fuego del Espíritu Santo, no puede hacer ese nivel de liberaciones de espíritus humanos. Fue terrible, fue duro, difícil mis inicios en ese nivel, pero el Señor estuvo siempre ahí y prevaleció la luz en contra de las tinieblas. Por eso nosotros tenemos que ser valientes, llenarnos del amor, porque el Señor ahí me mostró y me dijo, sin amor, el amor nada lo puede vencer, ni el diablo. Por eso yo ahora elijo amar a mis enemigos, a los que me hacen daño. No amo a Satanás ni al diablo, eso no. Amo lo que Dios ama, pero odio lo que Dios odia. Amén. Pero hay que amar a esa gente difícil de amar, amarlos, clamar por ellos y pedir por su salvación. El último versículo por hoy. Quiero que me acompañes a 1 Corintios 16:13. Primera de Corintios, son dos y ya nos vamos. 1 Corintios 16:13, ahí está casi enseguida de Romanos. Amén. 1 Corintios, los que todavía se están moviendo como yo, 16:13. Y ya terminamos. Amén. Y dice, velad que estad firmes en la fe, porque ¿qué? Y portaos que varonilmente aquí significa valientemente, amén. Y pórtense valientemente y esfuércense. No voy a elaborar mucho, vayamos al último. Regresamos a Isaías. Cuando llegue allí a Isaías, está después de Salmos, adelantito de Salmos. Amén. Isaías 47:10. Y terminamos con este versículo. 47:10. ¿Estamos ahí? Y dice la palabra, creo que es que, o es 41, es que no sé si es 1 o 7. 47:10. Chequen 41:10. 41:10. Sí, ¿verdad? Es que parece 7 mi letra, pero es 41:10. Y terminamos con este versículo. Isaías 41:10 dice, que dice nuevamente, no temas porque yo estoy contigo. ¿Quién está con nosotros? Dios, el Todopoderoso. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. ¿Sabe qué significa siempre? Universal. No, o sea, ¿acaso dice que de vez en cuando? ¿Acaso dice que solo cuando te portes bien? ¿Acaso dice que solo cuando a ti se te dé la gana?
O solo cuando tu mamá quiera o el presidente dice, siempre te ayudaré. Amén. Dice, siempre te ayudaré y te sustentaré. ¿Qué es sustentar? Ponte de pie. ¿Sabes qué es sustentar? Y volteate como que te estás desmayando cansada. Yo te sustento. Ahí dice te sustento. No quiere decir que te sustento económicamente. Yo te sustento. Quiere decir el sustentarnos es pero aquí dice te sustento. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando te sientes débil, cuando te sientes caer o sientes que te estás cayendo, Él te detiene, Él te acacha, Él te agarra. Mira lo que dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Con qué? Con la diestra de mi justicia, o sea, con su mano poderosa. Va a estar contigo nunca. Hoy te prometo y cierro con esto, hermanos. Él nos dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Él nos sustentará, Él nos ayudará, Él nos sostendrá. Él no nos dejará caer, porque Él promete estar con nosotros cuando todos los días de nuestra vida. O sea, siempre, siempre, siempre. ¿Lo agarró? ¿O le sigo? Ya la agarró por hoy, ¿verdad? Vamos a ponernos el video. Tenemos el minuto de risa y ya nos vamos. Amén. Vamos a nuestro momento de risa. Pueden ir guardando sus cosas y nos vamos a comer, no sé, barbacoa, unos chicharroncitos, unos taquitos al pastor, lo que usted quiera. Ya comimos espiritualmente, pero permítame preguntarle, ¿cuántos se van edificados? ¿Cuántos de aquí se van sabiendo quiénes ustedes son en Cristo y quiénes ser en tu vida? Y que no más cobardes, valientes y esforzados. Piensen en Josué, piensen en Débora. Esos hombres y mujeres conquistaron tierras, conquistaron batallas, hermanos, conquistaron muchas cosas. Pero ¿saben por qué? Porque se esforzaron y fueron valientes. Y nosotros como hijos de Dios no podemos conquistar si no nos transformamos en un pueblo valiente. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, dale, hijo, lo arrebatan ¿quiénes? Los valientes. Amén. Solo para que se rían un poquito. Dice, cuando Cristo venga y tu amigo nunca quiso ir a la iglesia, pero se quiere ir contigo. ¿Quién te lo dije? Yo te lo dije. Es de broma. Te lo dije. Es de broma, solo para que se vea. Es rápido y está cortito. Él ya va muy para arriba y dice, tu amigo el que nunca quiso ir, nunca quiso ir a la iglesia y ahora se quiere ir contigo. Hablemos, dice la Biblia, a diestra y a siniestra. No nos quedemos callados. Hagamos la gran comisión. Empecemos a invitar amigos, a hablarle a la gente. ¿Por qué, hermanos? Porque esas almas son las piedritas que Dios va a poner en tu corona. ¿Ven? Vamos a ponernos de pie y vamos a casa. Papito lindo, te damos gracias en esta mañana. Nos vamos de este lugar, pero nunca de tu presencia. ¿Hubiese alguien que necesita oración antes de irnos?